Bueno, antes de hablar del caso mexicano en lo específico, creo que viene bien hablar un poco en lo general de la economía social y solidaria. Nosotros, como lo entendemos, es un modo de proceder, o sea, una manera de actuar ante la producción, ante la generación de economía. En el esquema, pues digamos, típico o hegemónico que tenemos hoy en día, pues el esquema que tenemos, incluso de persona, es que hay unos poquitos que tienen el capital, que lo ponen, lo invierten en alguna especie de negocio y entonces contratan a los demás recursos disponibles, la tierra y especialmente al trabajo, a los trabajadores que van a recibir una renta, un salario, van a producir y casi como por orden natural, pues tiene el derecho el dueño, el que invirtió el capital, de quedarse con esas ganancias. En la economía social el esquema está en otro orden. Yo digo no al revés, sino más bien al derecho, en términos de que quien tiene las decisiones, quien tiene las últimas pues sí, repercusiones de la acción económica, son los miembros que se han asociado poniendo su trabajo y que entonces en lugar de rentarse, rentan ellos capital o contratan capital para producir más ganancias. Eso creo que es lo que pasa a nivel del mundo. En el caso mexicano, creo que el esquema del que hablaba, el primer esquema, en los últimos 30 años ha tenido una proliferación muy grande. Y hoy en día nos imaginamos la vida solamente de esa manera, en que tiene que venir un gran emprendimiento basado en una inversión muy fuerte de uno o unos poquitos y que esos nos van a derramar una vez que generemos toda la economía, bueno, las ganancias de ese circuito económico, después se va a derramar en el resto de la población. Y eso no ha ocurrido. Y desde mi punto de vista no va a ocurrir, a menos que tengamos la instrumentación de otros mecanismos económicos, que es donde creo que podemos ubicar a la economía social. Reitero el tema en que en el imaginario mexicano pues se ha desmembrado mucho la participación social, el que podamos tener una propiedad social y que a partir de eso tengamos ganancias comunes, se ha ido pues sí, mutilando, yo diría, no solamente desde lo oficial que ha ocurrido, sino también desde el esquema de empresas, de grandes empresas monopólicas como tenemos. Creo que también hay muchos productos culturales que enfatizan eso, que el arquetipo, la gran aspiración personal es ser el gran empresario que tiene bajo su mando a un montón de obreros y que pueden acumular un montón el dinero. Entonces, en ese sentido, en un país tan rico como el nuestro, creo que lo podemos constatar, y reitero, el que sea tan rico en que tenemos un crecimiento económico, si no tan acelerado como en décadas pasadas, pero nunca hemos bajado, nunca hemos decrecido. Es decir, este país cada año es más rico y produce a niveles de los países más ricos del mundo. Somos a veces la octava hasta la 12ª economía más fuerte del mundo, lo cual nos hace constatar que nuestro país tiene mucho dinero. Sin embargo, nuestro gran lastre es la desigualdad. Yo creo que la estructura económica de este arquetipo, donde poquitos toman las decisiones económicas y los demás nos contratamos, es uno de los grandes ejes para la desigualdad. Para que, pues bueno, los datos del INEGI son que los dos deciles más grandes los dos deciles más ricos de nuestro país concentran más o menos el 52% del ingreso. Y los otros 8, el otro 80% de la población vive con menos de la mitad de los recursos, teniendo el decil más pobre solamente el 1.7% de los recursos. Me parece que esa es una alarma moral para que todos los habitantes de nuestro país pudieran tener más o menos un esquema de justicia. Ahora, eso eventualmente desde teorías económicas clásicas, eso supondría revertir esa situación supondría un cambio muy brusco al estilo revolucionario de los 60, 70, etc. Yo creo que hoy por hoy el mundo se ha movido de tal manera que ese tipo de eventos, además de que serían tremendamente costosos en términos humanos y de violencia, pues creo que esos eventos hoy están difíciles y son indeseables. Las posibilidades que tenemos de una transición son, desde mi punto de vista, que si nuestro problema es la generación y distribución de los recursos, no lo hagamos en el esquema que nos propone el esquema dominante, en que lleguen los recursos y después se caigan como copa de champán, sino que desde su generación los podamos estar repartiendo. Y así es como yo concibo a la economía social. Un grupo de
personas que han juntado su trabajo para generar más riqueza y que en esa generación de la riqueza la están distribuyendo ya. Por eso los grandes referentes del mundo normalmente tienen una producción grande de riqueza, pero pocos márgenes de utilidad, porque ese dinero se hace circular en la propia empresa y en el territorio, satisfaciendo las necesidades de los que han tenido parte en ese circuito económico. Si acaso creo que la diferencia con el tema de economía social y solidaria es que para un país como como México, la economía, digamos, creo que podemos ubicarlo en dos grandes esferas. Una, las grandes poblaciones que están inmersas en dinámicas de mercado. Y eso no lo podemos dejar aparte. Entonces, la economía asociativa, que creo que es lo que nos puede aglutinar los dos conceptos, la economía asociativa, pues el común de la gente está más bien asociada a los grandes mercados. Entonces es difícil que las iniciativas económicas las pudiéramos apartar. Pero sin embargo, hay otro grupo poblacional que más bien está excluido del mercado. Y en esos espacios es donde la economía solidaria puede tener también pues un arraigo y una penetración y un beneficio a las poblaciones bastante pronunciado. Pues regresando al tema de economía social, y ahora sí en el caso específico de México, creo que vivimos años muy interesantes a raíz de la aprobación de la ley hace un par de años, la generación de la institución del INAES, que pretendería entonces hacer un clima, yo así lo entiendo, donde ya en este arquetipo, en estas ideas de cómo podemos hacer la producción económica, se conozca de menor a mayor posibilidad que no solamente el arquetipo capitalista, en términos así de quien pone el capital, es la única opción, sino que tenemos alternativas asociativas que en el ejercicio nos pueden generar otras condiciones de vida. Creo que eso es lo que hoy puede tener, por un lado, una certidumbre de aplicación, es decir, estamos tan inmersos en economías de mercado que difícilmente los esquemas de economía solidaria podrían hacer una transformación estructural. No digo que no sean buenos, lo son muy buenos, pero a cambio estructural lo veo complicado. El tema de la economía social, en cambio, creo que sí tiene posibilidades de ir poquito a poco generando cambios estructurales para las poblaciones. Tendría que decir primero que desafortunadamente hoy en la visibilización nacional la economía social es marginal. No sabemos cómo contarla, no sabemos cuánto aporta a la riqueza nacional, pero sabemos que ahí está. Bueno, dicho eso, lo que yo creo a nivel de actores es que la experiencia de asociatividad mexicana, pues desde tiempos de la Revolución, nos ha generado ciertas figuras, y en concreto los ejidos y las comunidades, que ahí están, que abarcan más del 50% del territorio nacional, pero que su peso en lo económico no llega a ser realmente mayor. Entonces, digamos, es un actor semidormido, diría yo, ¿no? Porque tiene unas potencialidades muy grandes. Generalmente las comunidades y los ejidos están encima materialmente de grandes posibilidades económicas a partir de los recursos naturales con los que cuentan, pero sin embargo hoy en su configuración, en su modo de proceder económico, no alcanzan a tener un peso específico. Luego está el mundo de las cooperativas, que creo que aunque tienen un número fuerte, especialmente las de producción y las de consumo, tampoco llegan a ser un referente grande, en concreto, como en otros países ocurre, de un cooperativismo industrial, donde el común de la gente puede decir, mira, este producto de uso común proviene de una empresa cooperativa. Creo que eso, salvo 2, 3 ejemplos que podemos tener, tiene ahí un déficit. Y donde sí creo que hay un actor de bastante peso es en el sector financiero, en el sector de ahorro y préstamo. Bueno, los números que ellos manejan son bastante fuertes. En términos de inclusión financiera, tienen una efectividad, nosotros hemos considerado, hicimos un estudio, una efectividad muchísimo mayor que la banca comercial en términos de las posibilidades que tienen de abarcar a grandes poblaciones, y creo que ellos son un actor muy importante para el desarrollo de otras actividades. Y por supuesto, ahora aparece un actor gubernamental que con estas características al menos no lo teníamos pues, en el tiempo reciente, o apenas el propio actor gubernamental, el INAES, va teniendo un crecimiento que lo pueden posicionar, sí, como un actor decisivo en el proceso no me gustaría, no sé si existe la palabra, pero economización social de nuestro país, o que simplemente, como está expresado en la ley, como está en su mandato,
haga este instituto que el sector social de la economía, que procede a través de prácticas de economía social, realmente puedan integrarse a la vida económica de nuestro país con un peso específico que haga que pues tengamos este otro efecto de redistribución de los ingresos. Que una distinción importante es que si nos comparáramos con nuestros símiles, que serían a lo mejor algunos otros países latinoamericanos, el proceso de México ha estado más cargado al de la globalización neoliberal que otros países del sur. En concreto, las condiciones políticas, sociales de nuestro país, pues han hecho que la integración económica se vea muchísimo más orientada hacia los países del norte. No solamente Estados Unidos y Canadá, que por supuesto son preponderantes, pero también hacia Europa y algunos otros países de esta economía globalizada del tipo neoliberal. Creo que eso tiene un sello muy importante porque marca un tipo de relaciones económicas, como ya decía hace rato, un tipo de relaciones sociales también en función del intercambio al estilo del mercado, y que a diferencia de algunos otros países de Sudamérica, el planteamiento de un Estado que propicia las condiciones de bienestar y que tiene una intervención muchísimo mayor en la vida social, en la experiencia mexicana nuestro Estado se ha retraído y más bien ha tomado las funciones de quien intenta poner las herramientas necesarias para que el mercado funcione adecuadamente, pues en los teóricos más fuertes de la economía de mercado neoliberal. Creo que eso pues pone una cancha, un terreno de juego distinto en los países sudamericanos que en el nuestro. Y en ese contexto, pues como ya mencionaba también, pues es un poquito cuesta arriba el tema de plantear iniciativas de producción social, de producción comunitaria, de generación de confianza, de generación de solidaridad, cuando pues la dinámica pues más bien ha sido enfocada hacia el tema individualista, al tema de competencia, y pues por ahí. Entonces vería yo esas diferencias y eso se refleja en que nuestra sociedad no tenga hoy un sector social de la economía ni identificado en sí mismo y por lo tanto cohesionado, que tenga un peso específico, organizado, para que entonces pueda tener un diálogo muchísimo mayor con otros interlocutores, en concreto con el Estado. Hoy creo que eso no existe, que incluso en el actor más fuerte que yo creo, el sector financiero, ellos mismos están pues como diseminados, no hay una cohesión que creo que podrían tenerla y tendrían muchos réditos en términos sociales. Entonces el actor no está cohesionado, no está presente con el peso que creo que puede tener, y eso sí nos diferencia de otros países, para mal yo diría, donde sí hay otros movimientos que van teniendo incluso una agenda política, donde pueden tener una interlocución distinta porque están cohesionados, porque están identificados, tienen un hilo conductor de agendas, digamos, económicas, políticas y sociales, pero que en nuestro país hoy por hoy todavía no tenemos. Yo creo que hay que apostar a la economía social y solidaria porque desde mi punto de vista es la única posibilidad de desarrollo territorial que tenemos. Sin demonizar para nada el esquema capitalista, el esquema hace lo que tiene que hacer, pero el planteamiento de la empresa que compite con los demás y especialmente que se integra a mercados globales o que viene de los mercados globales, pues es justamente generar la maximización de las ganancias para ser centralizadas. Ya hablaba yo hoy, hace ratito, el esquema de desigualdad económica y social que tenemos en nuestro país, pues me parece que está llevándonos ya a consecuencias muy, muy graves en términos de seguridad, en términos de degradación del medio ambiente, de migraciones, etcétera, etcétera. Creo que tiene una raíz muy fuerte en el tema de la desigualdad. No hay una herramienta específica de la política neoliberal para combatir la desigualdad. Sí hay muchas herramientas para generar más riqueza, pero esa riqueza no forzosamente está originada desde su primera concepción en que esa riqueza pueda ser repartida. Todo lo contrario. Las grandes estrategias de mercados globales hacen que la generación de la riqueza automáticamente sea hiperconcentrada, generalmente concentrada fuera del territorio que la originó, y después
en el mejor de los casos llevada a la economía real, pero en los casos más comunes, llevada esa riqueza al mercado financiero, donde ya no se generan empleos, donde ya no hay utilización de materias primas, etcétera, etcétera, y activación de economía real. Por eso creo que un esquema donde, pues de entrada, la decisión de qué hacemos con las ganancias es colectiva, qué hacemos con la gestión de la empresa es colectiva, que tiene un arraigo territorial, que no es, tenemos ejemplos de, por ejemplo, las maquilas de pantalones de mezclilla, que eventualmente si tienen beneficios fiscales de mayor competitividad laboral, etcétera, etcétera, en otros países, pues los 3, 4 dueños simplemente cierran la fábrica y la deslocalizan, la llevan a otro país. Cuando los dueños son los 800 personas, por ejemplo, 300 personas que estamos en la maquila, pues aunque haya mejores condiciones laborales en otro lado, ¿cómo nos vamos? ¿Cómo desarticulamos esa empresa? Por eso es que creo que es una opción de desarrollo local muy importante. Y por otro lado también que la dinámica que hemos tenido de hiperglobalización, yo diría, de las empresas monopólicas en nuestro país, hacen que los grandes negocios que tienen las empresas transnacionales, y reitero, no las demonizo, vienen aquí justamente a hacer negocios. Negocios rentables, ahora cada vez más extendidos pues en las comunidades más alejadas, etcétera, etcétera, donde hacen negocios, pero automáticamente ese dinero se está centralizando y se está escapando del territorio. En las condiciones actuales de México y Latinoamérica, pero en lo concreto de México, seguir teniendo esa fuga, yo diría, de capitales vía la acción económica, ya no es aquí que alguien se los roba, es vía acción económica, los capitales están yendo o se están centralizando en nuestro país. Cuando, pues lo que necesitamos hoy por hoy, y ahí está demostrado con los datos, son mecanismos que hagan que ese dinero se retenga, que esos capitales se retengan en los territorios, y con eso creo que podríamos tener un desarrollo local más profundo. Por eso creo que es la urgencia en que la economía social se vea como una opción realmente productiva. Es un ejercicio de distintas pistas. Una pista que hoy por hoy está teniendo, pues, eventualmente una energía con muchísimo mayor dinámica es la institucional. Es decir, que desde el gobierno, hoy el Instituto Nacional de Economía Social, pueda tener una claridad pues muy nítida desde la sociedad, que pueda distinguir qué hace esa institución, y a partir de eso, esa institución cómo nos pueda ir colocando en el imaginario distintos ejemplos de las posibilidades de la economía social. A mí me encantaría, es una pista, que la otra pista, que son efectivamente los actores del sector social de la economía, los tradicionales y los que se vayan integrando, reaccionen. Hay muchos compañeros que me han dicho, no, pero la economía social real no puede ser impulsada por el gobierno. Yo digo, bueno, muy bien, ¿cómo le hacemos para que los otros actores rebasemos al instituto? Pero mientras nosotros no tengamos las herramientas para rebasarlo, pues que el instituto haga lo mejor que pueda hacer. Y creo que en esa, yo diría, tensión positiva de fuerzas, creo que podemos tener un ejercicio importante para nuestro país. Y en mucho hoy, creo, hay una importante responsabilidad del Instituto Nacional de Economía Social para propiciar esos círculos virtuosos, para tensar, si quieres, un poco la cuerda con los actores de economía social, pero para llevarnos a un lugar muchísimo mejor. Creo que otra pista y un reto importante somos las instituciones educativas. En ello, creo que un reto muy importante y donde podemos colaborar mucho, por supuesto, la investigación, la capacitación, pero especialmente creo que tenemos mucho que hacer para posicionar el concepto de economía social en una esfera que no identifique a la economía social solamente como la economía de los pobres. Yo creo que hay un riesgo muy grande en la tendencia que llevamos a que se identifique la economía social como economía de los pobres o economía de subsistencia para ver si se pueden desarrollar un poco las comunidades. Yo creo que eso lleva más perjuicios que beneficios. Yo veo una economía social donde los universitarios, al salir de su carrera, puedan optar por esquemas asociativos. Es decir, yo no lo hago por un afán romántico de la cooperación y la solidaridad, sino que la cooperación y la solidaridad son altamente pragmáticos, y eso me reditúa a mí de una manera
que de otro tipo de empresas no lo hacen. Y colaboro con mi comunidad de otra manera que desde una empresa tradicional, digamos, no lo podría hacer. Y que eso se coloque como un valor en los universitarios, en que el individualismo exacerbado que ahora tenemos, pues se va disolviendo un poquito, y estos universitarios, que ya cuentan, pues evidentemente, con una formación educativa superior a la media nacional, puedan dar el mensaje de que es posible otro tipo de economía, sin que aluda a un idealismo, pues digamos, etéreo, sino que en lo muy práctico se puede hacer otro tipo de organizaciones económicas que hacen que en el mismo momento tengamos otro tipo de beneficios sociales y de equilibrio. Y pues eso es lo que ahora mismo te podría decir.